Hola, ¿qué tal, hermanos? Aquí estamos otra vez con nuestra tercera parte acerca de valorando a la persona con discapacidad. Vamos a hablar acerca de la congregación y la persona con discapacidad. Y esta porción o esta parte va a ser una parte muy práctica a base de lo que hemos aprendido en las otras dos sesiones acerca de la inclusión a la persona de discapacidad en el cuerpo de Cristo y también lo que la palabra de Dios dice acerca de la persona con discapacidad. Entonces, aquí la mente es de que cada uno tal vez puede pensar en su propia congregación. Puede ser que hay personas con discapacidad en su congregación, puede ser que no hay personas con discapacidad en su congregación. Tal vez usted no conoce a una persona con discapacidad, nunca realmente ha tenido oportunidad de relacionarse con una persona con discapacidad. Puede ser que usted tiene un familiar con discapacidad, que trabaja con personas con discapacidad. Entonces, lo que queremos hacer hoy es tratar de enfocar en nuestra congregación, donde usted es miembro de una iglesia, y luego, ¿qué es lo que su congregación puede hacer para incluir a la persona con discapacidad en su congregación? Para que ellos puedan escuchar la palabra de Dios y también por las otras razones que aprendimos en las otras sesiones, y eso es que ellos son miembros del cuerpo de Cristo y, como dice Pablo, son los más necesarios. Entonces, quiero presentarles unas estadísticas. Dice, según el Banco Mundial, hay al menos 50 millones de personas con discapacidad en América Latina y el Caribe. Entonces, eso no está incluyendo América del Norte, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá. Eso es un equivalente al 10% de la población en la región. Pues de muchísimas personas. Aunque esos números no son precisos debido a los métodos de recopilación de los datos, se estima que solo entre el 20 y 30% de los niños con discapacidad tienen acceso a la educación. Entonces, aunque tal vez el niño tiene derecho de ir a la escuela, no significa que las escuelas están preparadas para recibir niños con discapacidad, porque tienen aulas de educación especial, porque hay transporte para ellos llegar a la escuela. También entre el 80 y el 90% de las personas con discapacidad están desempleados y quienes tienen trabajo están mal pagados o no reciben compensación monetaria. Y eso es un problema muy grande para la persona con discapacidad. Para los que son capaces de trabajar, es tan difícil de que alguien los considere para un trabajo y de luego para ellos poder proveer para ellos mismos. Menos de 20% de las personas con discapacidad de la región tienen seguridad social. Entonces no tienen una pensión, no tienen algo para una jubilación, a veces no tienen buen acceso a cuidado médico. Yo quiero animar a cada uno a que busquen en el internet estadísticas acerca de su país, hasta dependiendo de dónde vive, puede ser estadísticas acerca de la provincia donde usted vive o el estado donde usted vive en su país para tener mejor idea de la condición de la persona con discapacidad donde usted vive. Hablando un poco más acerca de la persona con discapacidad y las estadísticas, la pobreza tiene la tendencia de ser más alta entre personas con discapacidad y su familia. Un familiar tiene que dedicarse
solamente a cuidar a la persona con discapacidad y no puede trabajar. Esto es si ellos no tienen recursos financieros para pagar a alguien para cuidar a su familiar con discapacidad. Entonces, eso implica un solo ingreso al hogar y a veces eso no cubre la canasta familiar y los gastos básicos de una familia. Las terapias a veces son caras o solo se consiguen con instituciones privadas. Terapias que necesitan las personas con discapacidad como terapia del habla, terapia física, terapia ocupacional, terapia de comportamiento. Esas son cosas muy importantes y simplemente muchas veces una familia no tiene acceso a esos y esas son cosas sin terapia. La discapacidad de la persona se pone peor. Entonces las terapias son muy importantes. Muchas familias hacen muchos esfuerzos para que sus hijos puedan tener terapia y a veces lo hacen en una condición de pobreza que los empobrece más, pero porque por amor a su hijo, ellos ponen eso como prioridad sobre tener una casa bonita, un techo donde no hay goteras. En familias con discapacidad normalmente hay un gasto más alto en medicamentos y también vemos que la persona con discapacidad, a veces su discapacidad lleva complicaciones médicas y esos siempre son gastos mayores también en la familia. La persona con discapacidad a veces vive muy marginada a la sociedad. ¿Por qué vive marginada? Porque vive apartada. Y cuando hablamos de que vive apartada, no es porque ellos quieren ser apartados. Es porque nosotros, o la sociedad, nosotros la apartamos. A veces porque otras personas les tienen miedo, no entienden su discapacidad o no entienden por qué hace ruidos diferentes o porque se ve diferente. Hay también falsas creencias, supersticiones de por qué esa persona tiene discapacidad. Y eso le da a la persona miedo de acercarse. A veces otras personas no saben acercarse, no saben comenzar una conversación con una persona con discapacidad. Entonces, en vez de simplemente saludar y decir, hola, ¿cómo estás? Ni le dan la mirada y ellos pasan caminando sin saludar y ni reconocen que la persona está ahí. También en muchos países faltan leyes de accesibilidad y ahí estamos hablando de edificios con rampas o edificios con ascensores, calles que son planos para cruzar, pensando en la persona ciega que no puede ver, pero necesita caminar y andar por la calle. Hay falta de diferentes tipos de transporte para llevar a la persona con discapacidad. Entonces, hay un sinfín de razones. Entonces, tal vez una persona con discapacidad quiere salir de su casa, pero no puede andar con su silla de rueda en el centro porque las calles del centro y el acero no están hechos para ellos simplemente rodar por allí con facilidad. Y los mismos edificios, negocios, restaurantes, edificios públicos muchas veces no tienen acceso para personas con discapacidad. También hay falta de leyes de inclusión en la sociedad para tener acceso a la educación, al mercado laboral y al sector de salud. Entonces, si la persona con discapacidad, aunque tiene la inteligencia para hacerlo, si no tiene acceso a educación, después no va a tener entrenamiento para poder tener un trabajo. Si los leyes del mercado laboral son muy flacos,
no hay incentivo para empresas para contratar a personas con discapacidad y darle igualdad de pago y de oportunidad. Entonces, veamos en este contexto de discapacidad, toda la familia es afectada por la discapacidad, no una sola persona, sino toda la familia. Y eso es importante recordar como cristianos, y es importante para recordar cuando estamos hablando así en el contexto de mi congregación y cómo yo puedo ayudar a la persona con discapacidad en mi congregación o desde mi congregación. Importante recordar toda la familia. Entonces, vamos ahora a hablar acerca de la inclusión en la iglesia. Las personas con discapacidad son uno de los grupos menos evangelizados en el mundo. ¿Okay? Y también hay estadísticas sobre eso que usted puede investigar en el internet acerca de eso. Pero ¿por qué será? ¿Por qué la persona con discapacidad es uno de los grupos menos evangelizados? Uno, hay una falta de, otra vez, accesibilidad en la iglesia. No hay rampas para la persona entrar a la iglesia. Hay escaleras. La iglesia está en un segundo piso. La iglesia está en un edificio grande. La iglesia está en un cerro y la persona no tiene un auto y no puede caminar ahí arriba. Hay falta de barrandas, hay faltas, los baños son muy pequeños y si la persona en una silla de ruedas tuviera que ir al baño, no puede entrar ni siquiera para ir al baño en la iglesia porque las puertas son muy estrechas. Entonces, una persona con discapacidad dice, yo no puedo ir a la iglesia porque si estoy ahí, yo no puedo ir al baño. Imagina. Entonces, están marginados por el hecho que la persona con discapacidad está marginado en la sociedad. En un sentido, están medio escondidos y están en sus casas, tal vez están encamados. Y entonces, si hay actividades evangelísticas en una colonia, en un barrio, la persona con discapacidad no va a salir a esa actividad. Un niño con discapacidad tal vez no va a salir a una escuela bíblica que está en su urbanización, que está en su colonia, en su barrio. Entonces, estar marginados en la sociedad implica también simplemente menos acceso a la palabra de Dios también. Puede ser que nadie se les ha acercado, nadie les ha invitado a la iglesia por las razones que hemos mencionado. Puede ser que tenemos miedo a las personas con discapacidad. Puede ser que no sabemos acercarnos acerca de ellos. Puede ser como cristianos, pensamos equivocadamente y pensamos que ellos no necesitan la salvación, que son angelitos de Dios. Esto no es cierto. La persona con discapacidad es una persona que necesita la salvación. También es pecador. Entonces, como cristianos necesitamos recordar eso. Y para eso Dios también nos equipa para alcanzar a la persona con discapacidad con la palabra. Puede ser que la iglesia está muy lejos y no hay transporte para esa persona. Puede ser que no se sienten bien en la iglesia, que cuando llegan, todo el mundo los mira raro. Todo el mundo piensa, ay, ¿qué le pasa a él o qué le pasó? Y nadie se las acerca ni siquiera en la iglesia. Tal vez una familia o la misma persona con discapacidad está preocupado por molestar a otros en la iglesia. Tal vez su hijo con discapacidad hace mucho ruido o tal vez se mueve mucho y no quieren molestar a los demás o incomodarlos sabiendo que los otros van a estar mirando ahí. ¿Qué es ese movimiento ahí? ¿Quién está haciendo toda esa bulla y ruido ahí? Entonces,
Muchas veces los padres, entonces, ellos no quieren molestar, entonces pues mejor quedamos en casa. Mejor no vamos a la iglesia. Otra razón es no vale la pena porque los padres no pueden escuchar nada del culto atendiendo al hijo con discapacidad. Entonces tal vez el padre dijo, bueno, yo voy a la iglesia, pero yo no escucho nada. Yo no puedo escuchar el sermón, no puedo escuchar la palabra porque estoy atendiendo a mi hijo. Yo no quiero que él moleste a nadie, entonces yo soy la que moleste. Porque estoy atendiendo a él y no puedo escuchar la palabra. Entonces, ¿para qué voy yo a la iglesia? ¿Para qué llevar a mi hijo? Mejor yo voy solo para yo concentrarme en la palabra. Bien, también no entienden su propia necesidad espiritual de tener el perdón de Cristo. Y eso por razones que hemos mencionado. Tal vez pienso, bueno, la persona con discapacidad es inocente, Dios tiene una mirada especial en ellos, pero recuerda, Dios tiene una mirada sí, especial en ellos y esa mirada es con la intención que sean salvos, sabiendo que Dios ve nuestro corazón y Él sabe que necesitamos el perdón de pecados. Entonces, su mirada sí es especial en esa persona con discapacidad para el propósito de salvarla. Bien, ¿y qué tal tu congregación? Tu congregación puede ser un lugar donde la persona con discapacidad esté incluido en la familia de Dios por su bautismo y hecho un miembro decoroso que es necesitado por todos. Entonces, piensa, ¿hay una persona con discapacidad en tu congregación? Tal vez lo hay, o tal vez es un familiar de un miembro de tu congregación, pero no lo traen. Okay. Eh, y si no lo hay, okay, usted conoce a otra persona con discapacidad, tal vez por medio de su trabajo, tal vez cerca de donde vives. Esas son buenas preguntas pensar para nuestro estudio. Lucas 14, 12 a 14 dice, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, ¿cómo conocemos a la persona con discapacidad? Jesús también había recomendado que anda para la calle y llámalos, llámalos. Aquí en República Dominicana, donde yo he trabajado, así mismo nosotros hemos ido de casa en casa preguntando, ¿conoce a una persona con discapacidad? Y siempre aparecen personas en la comunidad con discapacidad. Y aquí Jesús nos dice, invítalos, no invitan eh, eh, a, bueno, hay que invitar a todos a la iglesia, pero él dice, vale la pena, esas personas necesitan el amor de Cristo. Invita a los cojos, a los ciegos, a los pobres, a los mancos. Invítalos. Ellos necesitan mi amor. Entonces, ese versículo es muy bonito, un mandato para nosotros. Segundo de Samuel 9, 4 a 6. Si ustedes recuerdan de nuestra primera sesión, cuando hablamos acerca de Mefiboset y David, David buscó a Mefiboset. Primero él pensó, hay alguien de la casa de Saúl, de mi amado amigo Jonathan, hay alguien de su casa que vive a quien yo podría dar misericordia. Y cuando se enteró que era Mefiboset, el hecho de que Mefiboset era lisiado de los pies no era razón para ver David rechazar a él.
con más razón, él dijo, tráelo para acá. No solo le voy a dar una herencia, él va a comer en mi mesa todos los días. Entonces, hay que buscar a las personas con discapacidad y hay que invitarlos. Ok, ¿cómo conocemos a una persona con discapacidad? Tal vez hay una persona con discapacidad en nuestra congregación y realmente no lo conocemos. Así, el nombre, a ver, ¿cómo se llama el nombre de ese, el hijo de María, ese que tiene los problemas especiales? ¿Cómo se llama? Necesitamos conocer a los nombres de nuestros hermanos y la persona con discapacidad. Y no solo conocer su nombre, conocerlo como persona, conocerlo como amigo, conocerlo como su hermano. Y cómo podemos conocer a más personas con discapacidad que no están en nuestra iglesia. Primero necesitamos entender que cada persona con discapacidad es diferente. Las diferentes discapacidades tienen distintas características, capacidades y limitaciones. Entonces, no podemos agruparlos toditos en uno, aunque así hemos estado hablando individualmente a conocerlos. Necesitamos conocerlos persona a persona. A veces una discapacidad puede manifestarse de forma diferente en los individuos. Entonces, hasta una persona con síndrome de Down, que es una discapacidad bastante común y conocido, este puede manifestarse en dos personas, puede manifestarse de una forma diferente. Uno tal vez puede tener nace con una condición, un defecto de corazón, que es algo muy común con los niños con síndrome de Down. Otro puede ser nacer con un corazón sano. ¿Qué implica eso? Implica que el niño con el problema del corazón va a tener más necesidades médicas y muchas veces tienen que operarlos cuando son bebés aún. Eso es un ejemplo. A veces, usando el mismo ejemplo de síndrome de Down, algunos pueden hablar, algunos no pueden hablar. ¿Okay? A veces hay discapacidades múltiples. Una persona con síndrome de Down puede nacer también con otra discapacidad. Por ejemplo, un parálisis cerebral, donde hay otro niño con síndrome de Down que tiene un alto nivel de inteligencia. Puede ir a la escuela, aprender a leer, tocar un instrumento, tener un trabajo. Entonces, hay que tomar eso en cuenta también. Hay varios niveles de independencia. Hay personas con discapacidad que son bastante o totalmente independientes. Hay otros que viven semi-independientes y hay otros que son dependientes de sus familiares, un poquito o muchísimo. A las personas con discapacidad hay que conocerlos individualmente. Y ahora vamos a hablar de cómo podemos hacer eso. ¿Cómo conectamos con la persona con discapacidad? Primero es importante entender qué tipo de discapacidad tiene, cómo se llama su discapacidad. Entonces, a veces uno tal vez puede pensar que es medio una falta de educación preguntar acerca de la discapacidad de uno. Pero la persona con discapacidad y sus familiares normalmente quieren ayudar a educar a otra persona acerca de su discapacidad, porque ellos entienden que eso es necesario. Entienden que muchas personas no saben nada acerca de la discapacidad y la vida y las condiciones en la sociedad para la persona con discapacidad no van a mejorarse con ignorancia acerca de la discapacidad. Entonces,
está en cómo hacemos la pregunta. Por ejemplo, si hay una mamá con un niño con discapacidad y yo puedo ver que tiene discapacidad, pero no sé qué tiene, yo puedo ver, ay, pues qué precioso su hijo, yo veo que él tiene discapacidad. Yo puedo preguntar cuál es su discapacidad, cómo se llama, y ellos le pueden decir, ah, ¿me puede contar más acerca de eso? Ah, wow. ¿Y cómo eso le afecta a ustedes en la vida diaria? ¿Y qué es lo que usted tiene que hacer para cuidarlo? O si es a la persona directa, puede hacerla, wow, ¿cómo su discapacidad le ha afectado para moverse, para hacer su trabajo o para estudiar? Wow. Y ahí mismo uno va conociendo a la persona, rompiendo barreras. Eh, También es importante reconocer su presencia, saludarlos, siempre. Eso es algo tan fácil de hacer. Y a saludar a una persona con discapacidad, hacer contacto con los ojos, estás diciéndole, me importas, yo te veo, yo veo que eres una persona, yo te valoro. Okay. Yo sé que eres importante. Um, Entonces, eso es algo muy grande para la vida de la persona, en la persona con discapacidad. Reconocerlo, saludarlo siempre, aun si es una hola, ¿cómo estás? Y si conoce el nombre de la persona, eh, dile, ¿cómo estás, Miguel? Si no conoce el nombre, dile, ah, ¿cómo está usted? Cuénteme, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Daniel. Bien. También hay que hablarles, hay que conversar con ellos. Am, eh, a veces eso puede ser difícil. A veces es difícil porque la comunicación, tal vez ellos no hablan, no te pueden responder verbalmente. Tal vez ellos no reaccionan cuando tú les hablas. No significa que ellos no te pueden escuchar, no significa que ellos no te pueden entender, pero uno siempre puede hablarles algo. Eh, Oye, pero qué frío está haciendo. Y no tiene frío. Ay, usted se ve muy bonito hoy. Ese camisa que usted tiene, eh, usted se ve muy guapo, muy buen mozo. ¿Cómo le ha ido? Eh, Hay un sinfín de cosas que puede hablarle para eh, comenzar una conversación o simplemente para mostrar interés en su vida. Otra cosa es preguntar acerca de lo que les gusta. Y a veces hay que investigar acerca de lo que les gusta si ellos no hablan. Uno puede preguntar a su mamá, a su papá. A veces uno se da cuenta de lo que les gusta. Ay, Ramona, yo veo que a ti te gusta la música. Tú siempre estás bailando cuando escuchas música. ¿A ti te gusta la música? Sí. ¿Y qué tipo de música te gusta? ¿A ti te gusta el merengue? ¿Te gusta bachata? ¿Te gusta música romántica? No me interesa en lo que le gusta. Ay, yo quiero que escuches una canción conmigo. ¿Quieres escuchar una canción conmigo? Ahí comienzas a conectar con esa persona con discapacidad y formar lazos de amistad. Es muy importante. Y luego uno va construyendo una relación poco a poco con esa persona. También la comunicación no verbal con ellos. Hay los sordomudos, personas con sordera que tampoco no pueden hablar. Ellos hablan en señas o a veces ahora con los celulares uno puede escribir cosas en el celular y estar chateando con ellos en el WhatsApp. Uno puede tener comunicación con las personas con sordomudo por medio de un celular chateando. Okay. Y muchas veces, aunque una persona no puede hablar,
ellos entienden y hay que aprender una forma de comunicarse con ellos. A veces eso es preguntándole preguntas que ellos pueden contestar con sí o con no. Y si ellos pueden hacer eso para sí, esto para no, hacer para sí, hacer un sonido, usted puede aprender a hacerles preguntas que ellos pueden contestar. Eh, hay formas de comunicar, siempre lo hay. A veces ellos pueden ayudarte a saber esas preguntas, cómo comunicarse, o los padres pueden facilitar la comunicación también. Yo no escuché qué es lo que, cómo ellos respondieron. ¿Qué es lo que ellos, cómo me respondieron? ¿Qué es lo que ellos dijeron? Tal vez usted no entiende bien cómo ellos le han respondido, pero el papá y la mamá tal vez conoce muy bien a su hijo, entonces sabe lo que le ha contestado. Lo que requiere es un poco de amor y querer. Querer es poder, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar ahora acerca de ministrar a la persona con discapacidad. Es también mostrar a su familia también. Entonces, todas esas cosas que estamos hablando, recuerden, son con el propósito de poder hacer nuestra congregación un lugar donde la persona con discapacidad y su familia se sienten bienvenidos y pueden venir, escuchar la palabra de Dios y tomar su lugar como miembro de Cristo. También el propósito es para invitar a personas con discapacidad a nuestra congregación para que ellos puedan escuchar la palabra y conocer el amor de Dios. Ahora, cuando estamos hablando de ministrar a la persona con discapacidad o conocerle, también es ministrar a su familia y conocer a su familia. Y es importante cuando pensamos en nuestra congregación y incluir a la persona con discapacidad, no es invitarlos, diles que se sienten ahí en tal silla y olvidarlos. Así no pasa. Hay un cuidado que va con eso, con ellos. Un cuidado especial, como aprendimos en la sesión 2. Un cuidado, un trato decoroso. Los vestimos más dignamente. Entonces, como congregación, nosotros podemos estar preparados para eso. Y hay muchas formas en que podemos tratar a la persona con discapacidad y su familia con más decoro, dándole la atención que ellos merecen en su lugar en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, normalmente la familia con con un hijo con discapacidad necesita apoyo, necesita ayuda. A veces el cuidado de la persona con discapacidad a diario es muy difícil, es muy cansón. A veces este hijo tiene problemas médicos, puede tener problemas de comportamiento muy difíciles y es difícil de día en día cuidar a esa persona con mucho amor, con mucha paciencia, como los padres, ellos como lo quieran hacer. Entonces necesitamos apoyar también a la familia. Entonces, ¿cómo pedimos si podemos ayudar? Okay, en algo. Entonces, tal vez usted ve que la familia tiene necesidad y usted quiere ayudar. Entonces, ¿cómo acercamos a la persona? ¿Cómo pautamos esta pregunta? La forma de no hacerlo, donde dice no, es, ¿me dejas saber si necesitas algo? ¿Sí? Esto pone la responsabilidad en la familia de decirte eso. Y tal vez la familia dice, yo no quiero si pueden ayudar, yo no sé si realmente quieren ayudar, yo no sé si solamente están diciendo eso para ser educados. Entonces, es
mejor tratar de formular una pregunta que muestra tu interés. Por ejemplo, me he fijado que a Miguelito le gusta caminar mucho. Pensé que tal vez sería una ayuda si lo saco a caminar por 5 minutos durante la ofrenda. ¿Esto sería una ayuda? Y el punto de eso es que durante el culto tal vez el niño se mueve muchísimo y la mamá está tratando de mantenerlo ahí con ella para que él no anda por toda la iglesia. Y tal vez después, ¿qué tal si yo lo saco, le damos chance de moverse un poquito, de sacarle un poco de movimiento y luego yo lo puedo traer nuevamente al culto? Yo lo saco durante la ofrenda y luego lo traigo. Porque igual queremos que ellos estén incluidos, ¿verdad? Pero tal vez Miguelito está cansado de estar ahí sentadito sin moverse y él necesita moverse un poco. Otro ejemplo, no faltar una pregunta así. Si Raquel quiere ayudar en algo aquí en la iglesia, nos avisas. Entonces Raquel siendo la persona con discapacidad. Así Raquel le gustaría hacer algo en la iglesia, tú nos avisas porque queremos que ella participe, pero tú nos digas que. Otra vez es poniendo más la carga de peso en la responsabilidad de la familia de incluir a su hijo en la iglesia en vez de la iglesia decir, vemos cómo podemos incluirla. Entonces, la forma que uno podría, por ejemplo, decir la pregunta es, ha sido lindo poder conocer mejor a Raquel. He notado que ella le fascina saludar a todos. ¿Cree que a ella le gustaría estar en la entrada cada domingo para saludar a la gente? Entonces, sí, esa es una forma de incluir a Raquel, a que las personas la pueden conocer a ella conocer a ellos, de dar una sonrisa a las personas cuando ellos entren a la iglesia. Qué lindo. Bien, ministrar a la persona con discapacidad es ministrar a su familia también, como hemos hablado. ¿Qué necesidades tienen? Físicas, emocionales, espirituales. Hay que considerar todo eso. Hay condiciones médicas de la persona con discapacidad. ¿Cómo es la vida de su hogar? Entonces, cuando pensamos en la persona con discapacidad, como congregación tal vez podemos ver, wow, Miguelito tiene 5 días en el hospital. ¿Cómo podemos ayudar a la familia? Tal vez podemos llevarles algunas comidas sabiendo que la familia le está costando mucho estar presente siempre ahí y la mamá no puede estar cocinando, etc. ¿Qué necesidades emocionales tienen la familia? ¿Están cansados? ¿Están un poco desanimados? ¿Necesitan ser animados con la palabra de Dios? ¿Cómo es su vida del hogar? Es muy difícil las circunstancias de vivir con esa persona con discapacidad. ¿Alguna forma que uno puede ir y ayudar? Yo estaría dispuesto a venir y jugar con Miguelito 1 hora a la semana, si eso le ayuda a usted poder dormir, tomar una siesta, o leer un libro, o salir rapidito, o hacer algo que usted necesita hacer en la casa. Eso sería una ayuda para usted. Bien. Entonces, hay un sinfín de ejemplos, hay un sinfín de necesidades. Otra vez, cuando uno quiere ayudar, uno puede encontrar la forma. Hay servicios o apoyos ofrecidos por el sector público o el sector privado que pueden ser de ayuda para la familia. Entonces, estos tal vez son servicios de gobierno o otras instituciones privadas y tal vez la familia no está conectada a esos servicios y usted puede ayudarlos a conectarse a esos servicios. Por ejemplo, aquí donde yo vivo en República Dominicana, cada año hay un operativo de sillas de ruedas por una organización de los Estados Unidos y nosotros ayudamos a muchas personas, no solo en la congregación, sino en la comunidad,
poder conseguir una silla de ruedas si la necesitan. Entonces, eso es una forma muy importante, muy útil para la persona con discapacidad, poder tener una silla que funciona. Y si nosotros podemos ayudar en eso, que ayudemos. ¿Qué más? Algunas otras ideas. Entonces, esas son ideas, como yo dije, hay muchas más ideas. Y es importante que tal vez usted en su congregación, en su grupo de jóvenes o de damas o de hombres o como miembros, pueden pensar en ideas también para ayudar a una persona con discapacidad en su congregación o de poder conocer mejor a alguien en su vecindad a quien necesita conocer más de Cristo. Aquí algunas ideas. Primero, tal vez es importante tener una persona encargada en la iglesia de poder cuidar y velar acerca de las personas con discapacidad. Eso no significa que esa persona tiene que hacerlo todo, pero esa persona puede ser alguien que coordina el cuidado de la persona con discapacidad. Tal vez si usted tiene una diaconisa, a veces eso es lo que una diaconisa hace, pero una persona con amor y con el deseo lo puede hacer. Y esa persona entonces va a asegurar que la persona con discapacidad no es olvidado y es considerado en la congregación. Otro ejemplo es tener un boletín adaptado que tenga símbolos que indican cuando hay que pararse, sentarse, cantar, orar, escuchar. Eso es muy bonito tener para los niños con discapacidad que quieren participar en el culto, quieren hacer lo que los demás están haciendo y eso le ayuda a seguir el orden del servicio y poder participar en el culto. Tal vez esa persona no lee, pero él puede ver los símbolos y saber qué hacer y participar también. Tal vez uno puede ofrecer un o una acompañante en la escuela bíblica o el culto. En otras palabras, tener a otra persona que no es un familiar, sentarse con la persona con discapacidad, sentarse con toda la familia para ayudar a la persona. Y así su mamá, su papá puede escuchar mejor al sermón o para que esa persona con discapacidad se siente acompañado, se siente bienvenidos. Tal vez la persona con necesidad necesita transporte a la iglesia y hay un miembro que puede pasar por ahí con su auto y recogerlo cada domingo. Tal vez su iglesia necesita ser adaptado para tener mejor accesibilidad, como tener rampas para entrar a la iglesia, para entrar al baño. Hablando de baños, tener baños adaptados para que la persona puede entrar con una silla de rueda o tiene donde agarrarse. Eso es algo muy importante también. Siempre uno puede orar por la familia y la persona con discapacidad en el culto y en otros grupos de la iglesia que tienen. Y por supuesto, incluir a la persona con discapacidad, importantísima para todos nosotros ser bautizados. Y también ofrecer clases de confirmación a los niños que podrían tener un entendimiento de lo que están recibiendo en el cuerpo y en la sangre. Queremos incluirlos en la instrucción bíblica, en la catequesis, para que ellos puedan conocer a su Señor. Y vamos a terminar aquí leyendo Romanos 12, 1, 9 a 13. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal.
en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces aquí San Pablo nos recuerda que los sacrificios, que ponemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué significa eso? Esos sacrificios espirituales. Esto es que como congregación y como miembros individuales en esa congregación, que yo haga, que yo sacrifico, por ejemplo, de mi tiempo, en otras palabras, que yo doy de mi tiempo, que yo sacrifico mi incomodidad de estar con personas con discapacidad, que hago sacrificios yo mismo para que la persona con discapacidad puede estar incluido. Y esos sacrificios incluyen no pensar solo en mí misma, incluido dar de mi tiempo, tal vez de dar de mi dinero, tal vez significa sacrificar un domingo, no escuchar el sermón y yo cuidar a un niño con discapacidad para que los padres de él sí pueden escuchar y participar en el culto. Aquí Pablo está llamándonos de verdad a hacer sacrificios los unos para los otros para que seamos un cuerpo de Cristo unido, un cuerpo de Cristo donde no hay división, un cuerpo de Cristo más fuerte que está edificado más y más en amor. Y cuando el cuerpo de Cristo está edificado más y más en amor, eso nos da oportunidad a compartir ese amor con los que todavía no lo conocen. Entonces, hermanos, que el Señor les bendiga ricamente y que el Señor les guía en tratar, o mejor dicho, en incluir a la persona con discapacidad en su congregación. Que el Señor les bendiga.